Tuvimos la lectura, Job capítulo 15, del versículo 1 al versículo 6. Mi deseo original era poder llegar hasta el versículo 16, pero la verdad es que decidí no hacerlo y enfocarnos en un tema en particular, que viene siendo la oración. Yo no hablo mucho acerca de la oración, pero se me hizo buena esta sección para incluirlo. Entonces espero que sea de bendición para ustedes. El tema como tal es el segundo discurso de Elifaz Temanita. Si ustedes recuerdan, Elifaz Temanita, uno de los tres amigos de Job, él ya había hecho un discurso en el capítulo 4. Entonces en el capítulo 4 tenemos el primer discurso de Elifaz, ahora tenemos el segundo. De hecho también Bildad y Zofar tienen un segundo y el discurso que vamos a ver después, pero ahorita estamos viendo el de Elifaz. El bosquejo, si lo observamos desde el versículo 1 hasta el final, hasta el versículo 16 nada más, del 15, Job 15, del 1 al 16, el bosquejo sería el siguiente. El primer punto abarca del versículo 1 al versículo 6. Y es que Elifaz regaña o acusa a Job de forma directa y le acusa de ser un hablador, o podemos decir un charlatán. Entonces, del versículo 1 al 6, Elifaz acusa a Job de ser un charlatán. El segundo punto natural empieza en el versículo 7 y termina en el 13. Entonces del 7 al 13 tenemos nuestra segunda división natural, y en esos versículos vemos que Elifaz acusa a Job de ignorar y menospreciar la sabiduría de los ancianos, es decir, refiriéndose a él y sus dos compañeros, es decir, Elifaz, Bildad y Zofar. Entonces Elifaz le dice: es que tú no amas, no tomas la sabiduría de los viejos. Disculpa. El tercer punto es del versículo 14 al versículo 16, sería el tercer punto natural, donde Elifaz acusa a Job de ignorar la pecaminosidad del ser humano, que él ignora la pecaminosidad del ser humano. Claro que no, esto es totalmente ridículo, pero estos son los versículos 14 al 16. Entonces esto era lo que yo quería abarcar el día de hoy, pero nada más vamos a llegar hasta el versículo 6, es decir, que nada más vamos a abarcar el primer punto del bosquejo que acabamos de ver, del 1 al 16. Es interesante notar que este segundo discurso de Elifaz es mucho más agresivo en comparación con el primero que ya había dado. De hecho, otra vez, como lo mencioné, en los versículos 1 al 6, él lo acusa de ser un hablador, de ser un charlatán. Job, tú eres un hablador, tú eres un charlatán, no sabes de lo que estás hablando, tú nada más puro viento caliente sacas por la boca, no hay nada real en lo que dices. Pero si nosotros regresamos al capítulo 4, en el primero, es muy diferente la forma en que Elifaz le habla a Job. Antes de empezar con la oración, vamos a verlo. Job capítulo 4, versículo 3 al 6, hasta lo elogia. En su primer discurso, Elifaz elogia a Job. Observen lo que dice, 4, 3 al 6. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Le está diciendo que tiene temor de Dios, pero en lo que vamos a ver hoy dice que no tiene temor de Dios. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Entonces, lo elogia en su primer discurso, pero en su segundo discurso está lejos de ser un elogio. Otra vez, este segundo discurso de Elifaz es mucho más agresivo en contra de la persona de Job. Lo trata como ignorante y básicamente le está diciendo, en lo que vamos a estudiar hoy, que Job
en realidad no es sabio, sino que es movido por la iniquidad. Entonces, mucho más agresivo este segundo discurso de Elifaz. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, Señor, por la salvación sobre cualquier otra cosa, Señor, porque usted es grande y misericordioso y soberano y Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor Jesucristo, Señor. Él murió en la cruz por nuestros pecados porque usted así lo quiso, así usted lo diseñó desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros, sus escogidos, fuésemos salvos por la muerte y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él no se quedó muerto, sino que su Hijo Jesucristo resucitó para honra y gloria suya y para traer a sus elegidos la victoria sobre la muerte. Gracias, Señor, por lo que vamos a estudiar el día de hoy en referencia a este segundo discurso de Elifaz, Señor, y el maltrato severo que le da a Job, quien se supone que era su amigo. Señor, también ayúdanos a aprender en esta mañana los impedimentos a la oración, lo cual también es uno de los temas que marca aquí Elifaz, el impedimento de la oración. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, comenzamos. Versículo 1 y 2. Obviamente el 1 no hay mucho que explicar ahí. Pero dice, he aquí, ese es el 15. Respondió Elifaz temanita y dijo, proferirá al sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Bueno, si ustedes quieren que le explique dónde está Temán, Temán está donde está el triángulo del Sinaí, el triangulito entre Egipto e Israel. Okay. Donde se hace el triangulito, en su mapa ustedes pueden ver que está obviamente la península del Sinaí, tiene agua por ambos lados y al norte, pero donde está el piquito, de este lado, del lado oriental, hay un mar que es el mar Rojo, también conocido como el mar de Aqaba o Aqaba o algo así, no recuerdo cómo le dicen, pero al noreste de ahí un poquito, ahí se encuentra Temán. Entonces, pegadito a la península de Sinaí, al noreste, poquito del mar Rojo, o el mar de Aqaba o algo así. Ok, entonces de ahí era este individuo, Elifaz. Ya habíamos hablado de eso anteriormente, no les puse un mapa, pero seguramente sus Biblias tendrán ahí algo en cuestión a la península. Muy bien, entonces, la pregunta en el versículo 12 es, ¿proferirá el sabio vana sabiduría? Elifaz está respondiendo con esta pregunta, una pregunta retórica, le está respondiendo a las palabras de Job. Regresemos a Job 12:3 primeramente y también 13:2, 12:3 y 13:2. Vamos a empezar con el 12:3. Dentro del discurso de Job, que ustedes recuerdan que su discurso es largo también, dentro del discurso de Job, en el 12:3, él dice, también tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? En otras palabras, él está diciendo que él es sabio, que él comprende la sabiduría que le están transmitiendo sus amigos en sus discursos. Él está diciendo, yo no soy un tonto, yo te comprendo lo mismo que ustedes, yo no soy retrasado mental, yo tengo sabiduría y lo que ustedes conocen yo también ya lo conozco, no me están diciendo nada nuevo. ¿Okay? Y también en el 13:2 leemos lo siguiente, como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros. Entonces, eso es lo que dice Job. Job está diciendo, no hay diferencia entre ustedes y yo, que yo no estoy tonto, yo entiendo lo que ustedes me están tratando de decir y no es nada nuevo para mí. Okay. Entonces aquí en Job 15:2, Elifaz le está diciendo eso. Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. En palabras básicas,
Elifaz le está diciendo, se supone que tú eres sabio, ya nos has dicho que tú eres sabio, pero en realidad no eres sabio, estás lleno de viento solano. A lo que se refiere con viento solano, es decir, un viento que venía del oriente. Este viento que venía del oriente y entraba a lo que era el mar Mediterráneo y toda esa zona, que se daba normalmente en los meses de junio a septiembre en esa zona. Ese viento solano era un viento caliente. Entonces no había nada de... nadie quería el viento solano. Era un viento que traía amargura, que traía calor, que traía... Entonces a nadie le gustaba el viento solano, era no querido. Entonces básicamente le está diciendo Elifaz temanita a Job, mira, tu sabiduría es vana y lo que sale de tu boca es puro aliento solano. Es decir, como ese viento del oriente, puro calor que nadie quiere, que nadie disfruta. Tus palabras son viles, tus palabras son vanas. Y tú dices que tú eres sabio, lo único que sale de ti es aire caliente. Le está diciendo que él no comprende nada de lo que se ha dicho, porque su boca está llena de viento. Okay. Vamos al versículo 3, 15:3. ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Elifaz asegura que el largo discurso de Job, que como ya mencioné es desde el 12 hasta el 14, 12, 13, 14, 3 capítulos de discurso, dice que su largo discurso fue sin provecho a causa de sus palabras inútiles. Es lo que está diciendo. Disputarás con palabras inútiles y con razones sin provecho. Dice, lo que acabas de decir por 3 capítulos, 12, 13, 14, dice, es basura. Tus palabras son vanas, tus palabras son aire caliente, tus palabras son inútiles, tus palabras son sin provecho, y tú dices que tú eres sabio y que entiendes lo que te estamos diciendo. Nada, tú no entiendes nada. Como hemos observado a lo largo de nuestro estudio del libro de Job, la teología de Job en realidad era correcta, mientras que la de sus amigos era teología falsa, apóstata. Y de hecho tanto así que en la última sección del libro de Job, recuerden que ellos son reprendidos directamente por Dios, porque realmente dice que no saben quién Él es decir, Dios. Ellos creían que tenían una teología sabia y de hombres y de Dios divina, pero realmente era teología falsa de hombres. Y Dios mismo los reprendió por su falta de entendimiento de su persona. Job les habló con la verdad, pero ellos lo tomaron como locura. Podemos realmente darle una aplicación muy fácil a esto. Ustedes saben que el libro de Job realmente no se aplica de forma directa a la iglesia. Sin embargo, sí podemos darle una aplicación fácil. La Biblia nos dice de forma clara y contundente que la teología correcta de Dios es tropiezo para los que no son salvos, y ellos lo ven como razonamiento ignorante, ya que no lo pueden discernir espiritualmente. Elifaz, Bildad y Zofar no eran salvos, no conocían a Dios, y la teología verdadera del Dios verdadero, ellos no la querían aceptar y trataban como loco a Job, como alguien con palabras inútiles y sin provecho, ignorante. Cuando tú llevas la palabra de Dios a muchas personas que no son salvas y les explicas acerca del Evangelio, la muerte, sepultura, resurrección, ascensión y segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, muchos te tratan como ignorantes. Dicen, ¿tú qué sabes? Eso es locura.
Vamos a ver unos versículos en 1 Corintios, ambos en 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos llevó siempre en el triunfo. No, ese no es. Estoy en 2 de Corintios, perdón, no es. 1 Corintios 2:14, yo estoy mal. La palabra dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son la locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, tiene que ser salvo para poder entender la teología de Dios. Y en el caso de los 3 amigos de Job, ellos no pudieron ser salvos. Era imposible que ellos fuesen salvos. No podían comprenderlo. Y la prueba que no eran salvos, otra vez, es el rechazo que Dios les da a los 3 amigos al final del libro de los jueces, de Job, perdón. Ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo anterior, 1 Corintios 1:23, nosotros leemos lo siguiente. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Únicamente para los llamados, para los escogidos, para los santificados, para los receptores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente ellos son los que pueden discernir espiritualmente la palabra de Dios, la teología divina, y aceptarla. Todos los demás, los que no son llamados, los que no son escogidos, los que no son receptores de la gracia, dirán exactamente lo que dijo Elifaz. Tus palabras son inútiles, tus palabras son sin provecho, eres un ignorante y todo lo que sale de tu boca es simplemente aire caliente que nadie quiere. Por lo tanto, es muy fácil darle un poco de aplicación a esto porque sucede el día de hoy. Versículo 4 de nuestra lectura, Job 15:4. Tú también disipas el temor. Si ustedes recordaron en la introducción, en Job capítulo 4, él le dice que su confianza es que tiene el temor, es su confianza en Dios. Entonces en el capítulo 4, Elifaz había dicho que Job en realidad tenía temor de Dios. Pero aquí él dice, no, tú has disipado el temor, ya no temes a Dios. Realmente tú no eres lo que dices que eres, lo que crees que eres. Tú no temes a Dios. Y dice, y menoscabas la oración delante de Dios. Se los explico de la siguiente manera. Básicamente Elifaz le está diciendo aquí a Job que sus oraciones han tenido un impedimento. Sus oraciones no son contestadas ya. ¿Por qué? Porque él ha perdido el temor de Dios. Él ha hecho a un lado el temor de Dios y eso es la razón por las cuales sus oraciones no son contestadas. Entonces, ¿cuáles son las oraciones de Job? Pues Job en muchas ocasiones, ya hemos estudiado, él quiere morir. Esa es su petición. Señor Dios, mátame, ya sácame de aquí. Ya quiero morir, ya no quiero sufrir. Ya quiero estar en tu presencia, Señor, sácame de este lugar. No importa, mi cuerpo se va a deshacer, pero un día será resucitado y te veré cara a cara. Y estoy seguro, Señor, que hay una resurrección para mí. Estas son las peticiones o las oraciones que él le ha levantado a Dios. Pero hasta ahorita Dios no se las ha contestado y él sigue con dolor físico, sigue con sus llagas, sigue con su dolor emocional, sigue vivo. Dios no le ha contestado. Y lo que está diciendo aquí Elifaz es, Dios no te contesta porque tú ya no le temes. Él decía que Job ya no le temía por causa de su discurso. Si ustedes recuerdan, en Job capítulo 13, a partir del versículo 20, del 13:20 hasta el 14:22, del 13:20 hasta el 14:22, Job está hablando con Dios y en realidad le está levantando una queja a Dios.
Entonces, a causa de esa queja que él levanta ante Dios, Elifaz lo ve como que ya no tienes temor a Dios. El hecho de que tú te estás quejando con Dios implica que tú ya no tienes temor de Él. Y a causa de tu falta de temor, Él no te va a contestar tus oraciones. Yo les mencioné que íbamos a hablar acerca de la oración. Y esta es la razón. Decidí hacer una pausa y no extenderlo más, sino tener una pausa pequeña para hablar precisamente de aquellas cosas que impiden la oración. Entonces vamos a ver 10 puntos. Los vamos a ver rápidamente, pero vamos a ver 10 puntos, 10 cosas que impiden la oración de un creyente. Las oraciones que nosotros hacemos, todas son escuchadas por Dios. Sin embargo, hay ciertas cosas, una cosa es que Él las escuche y otra cosa es que Él conteste. Y si Él no contesta para nada a las oraciones que usted está levantando, es porque hay la posibilidad de que existan ciertos impedimentos que usted mismo está causando para que Dios no conteste. Primero, las oraciones son inaceptables delante de Dios cuando se hacen sin amor hacia los demás. Vamos a ver varios versículos. Hoy sí vamos a ver muchos. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6 y versículo 38, dice la palabra de nuestro Señor Dios. Dad y se os dará medida buena, apretada, revestida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. En otras palabras, tienes que hacerlo en amor, todo. Todo, así como amas, así vas a ser amado, básicamente. Ahora, claro, lo estoy tomando un poco fuera de contexto ese versículo, pero está implícito. Otro versículo, Proverbios, estos están en Proverbios. Proverbios capítulo 21 y versículo 13, dice la palabra de Dios. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Wow. En otras palabras, si eres egocéntrico y si nada más estás pensando en ti, no estás orando por los demás, no estás mostrando amor hacia los demás, ¿sabes qué? Tú no vas a ser oído. Otro, Proverbios capítulo 17 y versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Okay? Bueno, a veces no es tan claro, pero ciertamente, si tú no tienes amor, no vas a tener amigos y ciertamente no vas a ser oído. Ok, vamos a avanzar. Entonces, si tus oraciones son sin amor hacia los demás, Dios no tiene por qué contestarte. Otro, las oraciones son inaceptables a causa del orgullo y egoísmo. Ese viene en Santiago. Vamos rápidamente a Santiago. Santiago capítulo 4 y versículo 3. En Santiago 4:3 nosotros tenemos: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, estás pidiendo por lo tuyo, estás pidiendo por ese Corvette. Y Dios nunca te va a oír. Estás pidiendo por lo tuyo. Pero si tú estás pidiendo no por tus deleites, sino por tus necesidades y las necesidades de otros, eso es muy diferente. Entonces, un impedimento es la falta de amor para con el hermano. Otro impedimento es el egoísmo, ¿no? Y querer buscar tus propios deleites por medio de la oración. No serás contestado. El tercero de 10 impedimentos.
La oración es inaceptable, este es claro, a causa de la falta de fe. A causa de la falta de fe, que estás orando sin realmente creerlo. Vamos a verlo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, es decir, en oración, si te acercas a Él en oración, crea que le hay, es decir, que es, que va a ser, que Él existe, que Él te va a dar y que Él promete y que Él cumple sus promesas y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, si tú buscas a Dios en oración con fe y crees que Él es y que Él cumple sus promesas, Él entonces contestará a tus peticiones. Veamos también otro versículo, Santiago, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 5 al 8. Santiago 1, 5 al 8. Perdón. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Wow. En otras palabras, si pides sin fe, no creas que vas a recibir cosa alguna. No vas a recibir nada. Entonces, primer impedimento, oraciones sin amor. Segundo impedimento, por tu egoísmo y por la búsqueda de tu propio deseo. Tercer impedimento, por falta de fe. Cuarto impedimento, las oraciones son inaceptables cuando no hay obediencia a aquel quien nos eligió para llevar fruto y no lo hacemos. Otra vez. Tu oración es inaceptable cuando no obedeces a aquel quien te ha llamado a llevar fruto y no llevas fruto. Dios nos ha llamado a todos nosotros a buenas obras. No porque las buenas obras nos salven, sino porque las buenas obras es un producto de la salvación. La cosa aquí es, si somos llamados a buenas obras, como dice Efesios 2, 9, ahorita lo buscamos. Somos llamados a buenas obras. Pero si no lo hacemos, estamos desobedeciendo, no estamos llevando fruto, no hay fruto. Entonces, ¿cómo esperas que Dios conteste tus oraciones cuando no lo estás obedeciendo a aquella cosa a la cual Él te ha llamado? Es así de fácil. Cuando mis hijas se portan mal, papi, ¿me compras esto? Pues no. ¿Por qué no? ¿Me has obedecido? No. ¿Te has portado bien? No. ¿Te mereces que te compre eso? Pues no. Pues no te lo mereces, no te lo voy a comprar. Así de fácil. Entonces vamos a verlo. Somos llamados a buenas obras, pero cuando no las hacemos, desobedecemos y no esperen que Dios les conteste. Vamos a verlo. Primero vamos a ver el de Efesios. Efesios, muy conocido. Efesios 2, 8, 9 y 10. 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces primero eres salvo por gracia por medio de la fe, no por obras. ¿Okay? Luego dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la salvación no es por obras. Pero cuando ya eres salvo, llevas a cabo obras. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces las buenas obras no me salvan, pero son un producto de. Entonces si yo soy salvo, o sea, es un producto de la salvación. Entonces si yo soy salvo,
Yo soy llamado a hacer buenas obras. Para eso he sido dado la salvación. Pero si tú no estás cumpliendo, Dios no te va a contestar tus oraciones. Veámoslo. Juan, el Evangelio de Juan. Y también vamos a ir a la epístola de Juan. Pero primero el Evangelio. Juan, capítulo 15 y versículo 16 nos dice lo siguiente. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre... No, ese no es el versículo. Sí, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Predestinación, wow. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En otras palabras, si no estás obedeciendo y no estás llevando fruto y pides algo en su nombre, no te lo va a dar. Otra vez, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea, para eso nos puso, para llevar fruto. Tenemos que obedecerle. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿cuál es lo opuesto a eso? Si no llevo fruto y soy llamado a llevar fruto y no lo llevo, y voy y le pido algo a Dios, Él no me lo va a dar, porque no estoy obedeciendo. Ahora sí, epístola de Juan. Y esto es muy importante, voy a hacer algo de hincapié aquí, de esto, de obedecer y llevar fruto. Y lo digo, hermanos, por esto. Todos los cristianos estamos llamados a llevar fruto, absolutamente todos, usted y yo, y desde el cristiano más pequeño de edad hasta el más veterano. El problema es de que los cristianos no están llevando fruto, no quieren tener ministerios, no quieren hacer lo que deben de hacer, no están haciendo nada, no hay fruto. Pero sí quieren que Dios les conteste y hacen sus oraciones y sus plegarias a diario, y luego dicen: ¿por qué, pastor, no me está pasando esto? Si yo le pido a Dios y no me contesta. Oye, sé honesto contigo, abre los ojos. Ve si realmente estás llevando fruto. Ve si alguno de estos impedimentos es un problema que tú estás viviendo. Y si es así, entonces no andes preguntando por qué Dios no te contesta. Ok, 1 Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22. 1 Juan 3, 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no os reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En otras palabras, llevas fruto, pero si no llevas fruto, no puedes recibir de Él lo que le estás pidiendo. Ok, entonces ya hemos visto impedimento por falta de amor, impedimento por ser egoísta y orgulloso, impedimento a causa de la falta de fe, impedimento cuando Él me llama a llevar fruto y no lo llevo. Quinta, las oraciones no son aceptables o son inaceptables cuando existen problemas o discordia entre la familia. En otras palabras, cuando tú te estás peleando con tu esposa y no están solucionando el problema, no esperes que Dios te conteste. Y también la mujer es igual. Si estás teniendo problemas con tu marido y no se está arreglando la situación, no esperes que Dios te conteste. Si hay discordia con los hijos y la familia no está bien, no esperes que Dios te conteste. 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 7, y mucho se podría decir acerca de esto, pero no tenemos mucho tiempo. Pero 1 Pedro 3, 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederos de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces la discordia familiar
estorba a la contestación de las oraciones, impide. Y otra vez, mucho se puede decir de esto. Hemos tenido en nuestra congregación a lo largo de los años familias que han tenido piques y problemas entre ellos. Muchos. Y viven vidas muy difíciles y ciertamente no ven las oraciones contestadas. ¿Por qué? Porque hay discordia en la familia que no están arreglando. Entonces ese fue el quinto. Sexto, les dije que son 10. 6. La oración es inaceptable o es impedida a causa de la falta del perdón hacia otros. Si tú no sabes perdonar a otros, híjole. Bueno, primero es, ¿qué piojo eres? Sí. Si tú no sabes perdonar a otras personas que te han hecho mal, ¿qué piojo eres? La razón de eso es porque Dios te perdonó a ti. Tú que eres un asqueroso y vil gusano pecador, Dios te ha perdonado a ti. Y ahora tú te crees soberbio y orgulloso y más que a otra persona como para poder perdonarles a ellos las faltas que ellos te han hecho. Déjame decirte que la transgresión que tú has hecho en contra de Dios es mucho más grande que la transgresión que otra persona te haya hecho a ti. Y aún así, Dios te ha perdonado y tú eres un piojo si no puedes perdonar a alguien que te ha hecho menos. Vamos a verlo. Mateo capítulo 6, versículos 12 al 15. Mateo 6, 12 al 15. Y perdónanos a nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. ¿Qué dice? Perdonará vuestras ofensas. Aprende a perdonar. Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Wow. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces tú vas a oración a Dios y, Señor Padre, perdóname por favor, porque he pecado delante de ti. Y estás pidiendo perdón de tus ofensas por cuando crees que Dios te va a perdonar, cuando tú no estás dispuesto a perdonar a alguien. El rencor, hermanos, es un impedimento grandísimo para la respuesta de la oración. Continuamos. La oración es inaceptable a causa de pecados sin confesar. Si tú tienes un pecado que no has confesado a Dios Padre, que Él obviamente ya lo sabe, pero si tú no has confesado ese pecado, ese es un gran impedimento también para que Él conteste tus oraciones. Salmos, capítulo 66. Y versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Sé honesto y ve tu iniquidad y pide perdón por esa iniquidad, porque si no lo haces, Dios no te va a escuchar. Te escucha, pero Él no tiene por qué contestarte y no te contestará.
Ok, otro. Y para este no tengo versículo porque son cientos. Hay muchos de estos, pero también la oración es impedida a causa de la idolatría. Esto es claro. Si tú tienes un problema con la idolatría, no esperes que Dios te conteste. Recuerden que la idolatría no es nada más los monitos y las imágenes y los crucifijos y los santitos. Un ídolo es cualquier cosa que quite tus ojos de Dios, que quite tu tiempo de Dios. Puede ser un carro, puede ser una novia, puede ser un novio. Estás idolatrando a un hombre, a una mujer. Cualquier cosa puede ser tu ídolo. Esto es un impedimento. Obviamente Dios no te va a contestar si tú pones primero a cualquier otra cosa sobre Él. Otro impedimento de la oración, y último que creo que tengo aquí: la oración es inaceptable cuando la petición es hecha fuera de la voluntad de Dios, que esa es obvia. Entonces el impedimento número 10 es cuando haces una oración fuera de la voluntad de Dios. 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 14. 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, si es en contra de su voluntad, Él no nos oye. Entonces, hermanos, estos son los 10 impedimentos. Falta uno. Yo tenía 10, estaba seguro. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo tengo 9. Nomás tengo 9. Me faltó uno, hermano. Yo estaba seguro que había puesto 10. Bueno, pero la realidad es que hay muchos más, ¿sí? Yo les di los 9 más básicos. Deberían de haber sido 10. El otro no me acuerdo. ¿El 7 cuál es? ¿A causa de qué? El 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pecado sin confesar. Pecado sin confesar. Pues les debo uno, hermanos. Ok, vámonos con nuestra lectura. Job capítulo 15, versículos 5 al 6. Entonces Elifaz está acusando a Job de que su falta de temor de Dios es un impedimento. Pero pues es que él sí tenía temor de Dios. Y dentro de lo que hemos estudiado, definitivamente yo creo que ese también sería un impedimento. Si tú no temes a Dios, oye, Dios no te va a contestar. Entonces, eso es cierto lo que le dijo Elifaz, pero eso es irrelevante en cuestión a Job, porque Job en efecto sí tenía un tremendo temor por Dios, al punto en que Dios en múltiples ocasiones lo llamó a él recto. Versículos 5 y 6 de nuestra lectura: porque tu boca declaró tu iniquidad. Esto se me hizo bien chistoso. Pues has escogido el hablar de los astutos. Es decir, que el ego de Elifaz es tan grande que él queda ofendido por Job, porque él se cree sabio, ¿no? Elifaz se cree sabio. Elifaz se cree astuto, y también sus otros dos amigos. No, yo soy Juan Camaney, ¿no? Muy importante. Soy astuto, soy sabio, y tu consideración de mi academia, o sea, el hecho de que tú me consideras ignorante, me ofende. Has escogido atacar a los astutos. Y esto es porque Job había hecho burla de ellos de una forma sarcástica, muy sarcástica. De hecho, casi sardónica. Vamos a verlo. Vamos al capítulo 12, Job 12, del 1 al 3. Observen cómo Job insulta a estos supuestos sabios. 12, 1 al 3. Respondió entonces Job diciendo: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría.
También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros, y quién habrá que no pueda decir otro tanto. O sea, el versículo 2 es tremendo, es sarcástico. La sabiduría del mundo se acaba cuando ustedes se mueran, porque ciertamente ustedes son los más sabios del mundo. ¿Sí? Completamente sarcástico aquí Job con sus 3 amigos. Eso fue de gran ofensa para el intelecto de Elifaz. Y Elifaz dice que él ha optado por atacar a los astutos. Tanto así que en el versículo 10 de Job 15 se me hizo interesante. Dice, cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En otras palabras, los 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, eran más grandes de edad que Job, inclusive mayores de edad que el propio padre de Job. Entonces, muchas personas no checan eso, pues pensamos que los 3 amigos de Job pues, eran de su edad, ¿no? Los compas de mi edad. Pero no, estos señores eran bien ancianos. Dice, más grandes que tu padre, estamos aquí y tú no nos estás haciendo caso, estás menospreciando las canas y la sabiduría. Recuerden que la edad no tiene absolutamente nada que ver con la sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Y eso es clarísimo a lo largo de toda la Biblia. Miren, yo me acuerdo de la primera iglesia que yo pastoreé ahí en San Antonio Matute. De hecho, el hermano Armando y la hermana Rebeca lo conocen, al hermano ya falleció. Al hermano muy querido por mí, lo quise mucho, lo llegué a querer, pero al inicio, híjole, hermano. Este señor había recibido a Cristo como en los años 50 o algo así, allá en el Distrito Federal. Cuando yo llegué como pastor ahí, él se sentaba en medio de las bancas ahí y yo predicaba, y cuando yo estaba predicando él nomás hacía así. Y llegó el punto en donde me enfadó. Y yo después de un servicio llegué con él y dije, a ver hermano, ¿qué trae usted? Y me dice, es que todo lo que me estás diciendo es falso. Le dije, mire, aquí la Biblia dice, y aquí la Biblia dice, y aquí la Biblia dice, y aquí la Biblia... Y versículo tras versículo. Y dice, pero es que yo no lo acepto. ¿Y tú qué me vas a enseñar? Tú eres un jovencito de 23 años. ¿Qué me vas a enseñar tú? Yo tengo 50 años en el Señor y lo que tú me estás diciendo es falso. Le dije, pues mire la Biblia. Mire la Biblia. Y a través de los años de estar trabajando ahí, en esa iglesia, el hermano dejó de sacudir la cabeza porque se dio cuenta que lo que le estaba diciendo verdaderamente venía de la palabra de Dios. Y no tuvo otra cosa más que aceptarlo. Sus años en Cristo y sus años y sus canas no implicaban que él era sabio. Pero estos amigos se irritaron porque Job se burló de la supuesta sabiduría y teología que ellos tenían. Vamos a ver lo que dijo el mismo Job. Job capítulo 12 y versículo 13. 12-13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. La sabiduría, la inteligencia, la academia, realmente viene de Dios. No es sabiduría de hombres. No importa cuántas canas tengas o cuánto has experimentado. La sabiduría realmente, aunque muchos piensan que es una cuestión empírica, la sabiduría realmente no es empírica, sino la sabiduría es por medio de Dios, el dador del conocimiento y la sabiduría. También lo podemos ver en Salmos. Salmos capítulo 19 y versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo.
La sabiduría es, pues, de Jehová. Dice ahí en el versículo 5 y 6 de nuestra lectura, dice, tu boca te condenará y no yo. En realidad esto es opuesto. Dios no estaba de acuerdo con los tres amigos de Job. La sabiduría de ellos era falsa, por lo tanto su propia boca los condenaba a ellos, porque su teología no era verdad, y ellos veían la verdadera teología como falsa y como locura, diciéndole a Job que él no era sabio, sino lleno de aire caliente. Un verdadero cristiano, tiene mucha más teología y sabiduría que una persona que se cree sabia sin Cristo. Job posteriormente continúa su respuesta, lo cual es muy interesante, pero lo vamos a ver después, porque el discurso de Elifaz aún no ha concluido. Entonces tenemos todavía que ver lo restante, que como ya mencioné, es del versículo 7 hasta el final del capítulo. Luego en el capítulo 16 da respuesta Job. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición para ustedes, que hayan aprendido un poco acerca del impedimento o las cosas que impiden la oración. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este tiempo que nos ha dado de estudiar su bendita palabra y estudiar acerca de estos impedimentos de la oración, que impiden nuestra oración, la contestación de ellos. Gracias, Señor, le damos por la verdadera sabiduría y teología que tenía Job versus la falsa teología que tenían sus amigos, que pensaban que él estaba loco, que él tenía problemas, que él era un rebelde y que estaba en contra de ti, Señor, cuando en realidad era completamente lo opuesto. Gracias, Señor, le damos por el testimonio de Job en esta cuestión de la teología verdadera sobre aquellos falsos. En nombre de nuestro Señor Jesucristo le agradecemos por este tiempo, todo lo que nos ha dado, Señor. Amén.